Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo vídeo de programación en XML para Java. ¿Y qué vamos a ver hoy? Básicamente, en el anterior vídeo lo que hicimos fue analizar solamente teóricamente cuáles son las tres clases que íbamos a necesitar a la hora de poder trabajar con un XML en el propio Java. Y aquí vamos a empezar con la parte práctica, a construir las tres clases que van a ser necesarias para generar la propia estructura en forma de árbol. En un principio tenemos aquí el XML en un proyecto que acabo de crear y el XML tiene que tener generalmente esta estructura de árbol. En este caso va a ser una biblioteca, la cual va a tener distintos libros y los libros unas fechas, autores y títulos. He metido algún campo extra en alguna, en plan reseñas, fechas y otras cosas, para dar a entender que también se pueden sacar. No tienen por qué llamarse exactamente iguales, depende de cómo se quiera hacer la estructura. Y sí que es importante, debe de estar para que el XML sea más fácil de mover. Lo que se suele hacer es dejar en la carpeta del proyecto, justo en esa misma. En este caso es vídeo 2, aquí tenemos libros XML, que es esta de aquí. Y bueno, vamos a empezar. Las tres primeras clases que vamos a necesitar son el Document Builder Factory, el Document Builder y el Document. Como expliqué en el anterior vídeo, cada uno tiene sus pequeñas funcionalidades. Pero claro, ahora mismo, como tal, las clases, lo único que tenemos aquí es como para poder instanciarlas. Pero no hemos importado lo que es los propios paquetes. Cada uno de los paquetes son los mismos que se comentaron. El Document Builder Factory y el Document Builder descienden del mismo, que es el Java XML Parsers. Y el Document es el único que descendía de otro diferente, el cual es el orgw3c.dom. No hace falta tampoco sabérselo del todo, pero sí hay que estar atentos de a la hora de colocar los paquetes de que sean esos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la API de Java y nos vamos a la parte de document, bajando desde aquí están todas las clases, ahí están los paquetes. Si nos vamos a la parte de document, vamos a ver si lo encuentro. Aquí vemos que hay dos documents. Esto puede generar bastante confusión en el sentido de qué paquete de importar. Como se puede ver aquí, hay uno que tiene este paquete y hay otro que tiene este. El bueno para trabajar con lo que vamos a utilizar de XML es este, org.w3c.dom. Puede que alguna vez cuando vayamos a trabajar con el document builder, directamente al decirle que añada un paquete, coloque el primero. Eso va a dar error y probablemente cuando empecéis a trabajar con el propio document de un fallo. ¿Cómo se soluciona eso? Pues yendo a la API y mirando el paquete o teniendo cierta idea de dónde puede salir. Tras esto, teniendo ya importados todos los paquetes, vamos a necesitar de por sí, vamos a necesitar dos métodos. El primero va a ser para iniciar cada uno de las tres instancias, el Document Builder Factory, el Document Builder y el Document. Así que lo que vamos a hacer es, para poder, primero vamos a crear un método, vamos a ver que sea público, void, y vamos a llamarle pues iniciar db factory o db, por ejemplo, iniciar db, para que nos vaya iniciando los document builder, el document builder, el document y todos los siguientes. Sí que... Uy, lo he sacado de la clase. Pequeño fallo. Tiene que estar fuera del main, pero dentro de la clase, porque si no va a ser complicado que funcione. Vale, teniendo ya esto, vamos a tener este método. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con él? Lo primero que vamos a hacer va a ser
inicializar el propio Document Builder Factory. Pero el Document Builder Factory no se inicializa de forma habitual. No suele ser lo típico de un New Document Factory, Builder Factory, esto y ya está, y ya te lo coloca. De esa forma no vamos a conseguir inicializarlo. Para poder inicializar el Document Builder Factory es importante recordar que lo que haremos será un Document Builder Factory New Instance. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Bueno, a ver, probablemente los programadores del Document Builder Factory pillaron este método y hicieron que el propio Document Builder Factory fuese una... ¿cómo se dice esto? Mira, vamos a buscarlo. Document Builder Factory. Que aunque sea una clase, sean abstractos los métodos, entonces te obliga a ponerlos. O eso creo. Bueno, lo importante es que para poder inicializarlos hay que utilizar el New Instance. Quizá haya divagado un poco ahí. A lo mejor lo último que he dicho no es muy del todo correcto, pero bueno. Lo importante va a ser esto. De momento vamos a tener la propia fábrica, ¿vale? Teniendo la propia fábrica, no sé si os acordáis, que para poder crear al trabajador necesitamos de otro método. No sé si lo expliqué en el anterior vídeo, pero sería db, ¿no? Lo vamos a igualar a dbf, porque sale de la propia fábrica, para crear al trabajador, por decirlo de alguna forma, el document builder. Y ahora vamos a utilizar un new document builder. Con esto ya habremos creado el trabajador en sí mismo. Y de esta forma... Vale. El New Document Builder tiene un problema. Y es que tiene excepciones. Y ante excepciones lo que tenemos que hacer es colocarle un try catch. Try catch. Vamos a colocarle un... Seguramente requiera un tipo de excepción. A lo mejor esto no es válido. Pero... De acuerdo, vale, con el try catch ya sí que funciona. Por tanto, se ha solucionado el error y en el caso de que saltase una excepción, la enviaría a E. Y después se podría analizar en código. Pero bueno, teniendo en cuenta que eso ahora mismo no es muy importante, ahora teniendo ya el trabajador tenía un método que se puede ver si nos vamos aquí, en el document builder, ¿no? Que ese método, a ver si lo encuentro por aquí, es el parse. ¿Para qué sirve esto? Como expliqué en el anterior vídeo, el parse es como una especie de puntero, el cual apunta al documento con el que vamos a trabajar. En este caso es este de aquí, el XML, que ahora mismo se encuentra, como he dicho, en la carpeta del proyecto. En este caso se llama vídeo 2 y lo tenemos directamente aquí. ¿Y cómo hacemos para poder pasárselo? Lo que podemos hacer es crear un tipo file. De hecho lo vamos a crear fuera, mejor, para tenerlo a la vista. Y en el file, que lo vamos a llamar por ejemplo f, vamos a colocarle que va a ser un new file. Y aquí le tenemos que pasar dónde va a estar el XML. Teniendo en cuenta que está ahora mismo en la carpeta del proyecto, lo va a pillar así directamente. ¿Por qué? Hay que importar también el paquete java.io_file. También si os vais a la API lo encontraréis. Lo que va a hacer, nada más, tú cuando buscas un archivo, tienes dos maneras de buscarlo. Una que sería
la manera directa desde el propio colocándole toda la ruta, o que te pille una ruta desde el propio proyecto. Si directamente le escribes, por ejemplo, libros XML, se va a ir a la propia carpeta del proyecto y te va a poner, te lo va a coger desde ahí. Pero, por ejemplo, en vez de esto, podríamos ir a donde está libros, ¿no? Pillar toda la ruta, añadirle libros XML y seguiría funcionando. Es más útil este procedimiento directamente desde la carpeta del proyecto porque así si hay que mover el proyecto a otro ordenador no hay que estar complicándose cambiando dónde se sitúa el archivo. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer va a ser el document, vamos a inicializarlo. Documento, puesto documento. El documento lo vamos a inicializar. ¿Y cómo se hace eso? Con el método que acabamos de explicar. db parse. Y veis que pedía un archivo, justo además te lo autocompleta, que es el propio file. A ver... Vale, esto es uno de los fallos que podía llegar a dar. ¿Habéis visto? No sé si os habéis dado cuenta de que este paquete del document estaba mal importado. Entonces, ahora mismo me lo da como un error, porque estoy tratando de introducir en un documento de tipo org w3.dom, estoy intentando meter un javax.swing.test.document. Y eso genera un pequeño error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ocurra esto, poner aquí el org.w3c.dom.document. Y ahora la librería estará bien. De hecho, veis, se arregla el error. Porque este document pasa de ser de la librería que estaba antes a ser de esta librería. Eso es muy importante cuando de ese tipo de errores, fijaros en las librerías que están puestas. Porque puede dar a mucha confusión y pensar que el código en sí mismo está mal. Vale, y ya teniendo esto, ahora mismo como tal, ya tendríamos para poder extraer el propio XML. De hecho, vamos a tratar de probarlo, a ver si funciona. No, me está corriendo este de aquí. Vale, de acuerdo. No da ningún tipo de error. Y ahora mismo deberíamos tener el propio documento dentro, o sea, el propio XML dentro del documento. ¿Qué tendríamos dentro del documento? Lo que se explicó en el anterior vídeo. Sí, dame un momentín. Si nos vamos aquí, lo que se genera en el propio documento, que sea documento, se genera el esquema en árbol, que ahora tendremos dentro. Y para el siguiente vídeo conseguiremos sacar los distintos valores con los métodos que tienen tanto los propios nodos, que esto eran los nodos, como el propio documento. Conseguiremos ir saltando de uno en uno para ir sacando la información. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.